Buenas tardes. A continuación a nuestro equipo toca hablar de la economía de la Nueva España. Nuestro equipo está conformado por Carlos Ulises Zúñiga Suárez, Montserrat Pérez Plasencia, Diego Osvaldo Hurtado Villaseñor, Dana Cibey Quintero Gabay y yo, Ángel Sánchez Montero. Bueno, para comenzar a mí me toca la introducción. Y bueno, hay que saber las actividades económicas que en su principal conformaban a la Nueva España. Las más importantes podrían ser minería, ganadería, agricultura, comercio, haciendas y casa de contratación, entre otras, pero estas podrían considerarse las más esenciales o importantes. Para el comienzo de la conquista, pues como era de esperarse, no había tantos trabajos fijos, y la mayor mano de obra consistía en los esclavos, que hacían trabajos sin un empleo fijo, lo que eventualmente fue cambiando, sin dejar de ser esclavos, los cuales también incluso tenían que pagar un tributo como si fueran ciudadanos o con algún servicio más específico. La Casa de Contratación de Sevilla. Fue creada por los Reyes Católicos en 1503. Su finalidad principal fue regular el comercio y la navegación entre España y América. Nadie podía ir a América y fletar ninguna mercancía para las Indias sin pasar por la Casa de Contratación de Sevilla, y toda mercancía procedente de las Indias debía de pasar por el control de esta institución y pagar el impuesto del 20% a la corona. Otra de su finalidad era dotar a los pilotos de los instrumentos y formación adecuada, recoger de ellos y de los barcos la información sobre las tierras que se iban descubriendo, la cual posteriormente se plasmó en cartas geográficas. Las actividades económicas durante la historia del virreinato en México fueron parte importante del desarrollo y evolución de la vida diaria de la Nueva España. Fue primordialmente la minería la principal actividad que se desarrolló al grado de ser esenciales tanto dentro como fuera de la colonia. La industria minera en el México virreinal se sabe que extrajo entre los años 1700 y 1800 aproximadamente 34.560 toneladas de plata, que se mandaba principalmente a España y otros territorios en forma de lingotes o como piezas de orfebrería. La siembra y la ganadería fueron otro motor de la economía novohispana. En las tierras dominadas anteriormente por los señores indígenas, se introdujeron nuevas técnicas agrícolas y frutos como el trigo, la caña de azúcar y el arroz, principalmente introducidas estas novedades por los evangelizadores. El ganado bovino, además de comerciar con su carne, se agregó a la dieta de los indígenas, junto con la de otras especies que en Mesoamérica no existían. Los puertos como el de Veracruz y Acapulco mantuvieron una constante actividad al ver partir materias primas que se producían en Nueva España y recibir mercancías procedentes de Asia, el Virreinato de Perú y España. También se desarrollaron las industrias de las fundiciones secas o las relacionadas con la ganadería o la construcción o transporte. La minería fue la principal actividad que se desarrolló y fue esencial dentro y fuera de la colonia. Esta actividad fue de gran importancia para la corona, ya que de aquí venían sus principales ingresos gracias a los impuestos que pagaban los mineros por la explotación de estas. Esta actividad se extendió por diversos rumbos como Guanajuato, Pachuca, San Luis Potosí y entre otros. Y aquí se fundaron las grandes ciudades en las cercanías de las minas más ricas. La minería representó una gran explotación, ya que los accidentes eran frecuentes y las enfermedades también. Y para mantener la actividad, sus dueños compraban esclavos, conseguían indios cautivos o tenían que pagar salarios altos. La extracción de plata produjo las fortunas más grandes de la Nueva España, y la producción de plata alcanzó niveles sin precedentes únicos en América antes de nuestros días, aunque tuvo su culminación a finales de la primera década del siglo XIX. El comercio en la Nueva España, tanto interior como exterior, estuvo dominado por el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, que agrupó a grandes comerciantes, tuvo organismos tribunales y derechos especiales
que ejercían tareas de gobierno, de cobro y administración de impuestos. En 1700, las principales ciudades de la Nueva España eran México, Puebla, Oaxaca y Guadalajara. Asimismo, ya se encontraban los caminos principales, que eran de la Ciudad de México a Santa Fe, de Guatemala a Ciudad de México, de Acapulco a Ciudad de México y de este último a Veracruz. Durante el siglo XVII, al lado de la mina se establecieron ranchos, haciendas y obrajes, dando origen a importantes ferias comerciales. Debido a una severa escasez de víveres, las autoridades establecieron la alhóndiga, con el propósito de controlar los precios de maíz, trigo y garantizar el abasto de alimentos. El gobierno español prohibió el comercio de las colonias con cualquier otro país, así como el comercio entre las mismas, y implementó numerosos impuestos. El comercio exterior de las colonias americanas solo se podía realizar a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Las haciendas fueron propiedad de gran extensión territorial en las que se practicaba la agricultura de manera principal junto con la ganadería. Estas haciendas eran otorgadas por el rey español a los peninsulares y de vez en cuando a los criollos, la recompensa por su buen trabajo al servicio de la corona española, esto claramente. Y esto funcionaba meramente sometiendo a los indígenas mesoamericanos. El trabajo agrícola en las haciendas estaba organizado por el capataz, que era el encargado designado por el dueño de la hacienda. Los peones habitaban dentro de las haciendas, generalmente en las orillas de estas, y eran libres. Sin embargo, su trabajo era prácticamente obligatorio, debido a que solicitaban préstamos, y de esta manera los peones trabajaban toda su vida, y como su deuda era exageradamente grande, y los nietos de los peones debían de trabajar en la misma hacienda, era imposible saldar la deuda, por lo que debían de trabajar generaciones enteras toda su vida. Ahora tocan las conclusiones personales. Y bueno, pues me toca a mí para empezar. Y pues básicamente a principios de la conquista, o sea, durante los años en los que apenas México se convertía en la Nueva España, se trataba con los esclavos que eran los indígenas o nativos, pues aquí a ellos se les intentó introducir un poco a la manera de gobierno ya acostumbrada en España, para hacerlo lo más parecido posible. Incluso se les pidió tributo como si fueran ciudadanos, pero los esclavos tenían varios trabajos y ninguno fijo. Con el tiempo la mezcla de razas pues ya se consagraron empleos fijos y más formales, más parecidos a la Europa. Y básicamente esto se fue extendiendo al principio con esclavos y luego con mestizos, con oportunidades sociales menores, claro, eso por motivos de razas y esas cosas. Resumiéndolo, comenzó con los esclavos que eventualmente se transformaron en trabajadores fijos con una segregación social mayor y obviamente utilizando los recursos del Nuevo Mundo, vendiendo los exteriores y la tierra siendo trabajados por los nativos, ya más adaptados al nuevo entorno, así teniendo una mayor cantidad de preparación en sus trabajos, ya sean sastres, mineros, agricultores, ganaderos, etc. Ya para finalizar, pues solo destacar la explotación de recursos y de los nativos, lo cual era una gran cantidad de ganancia y menos pérdida, así que la economía aquí era muy conveniente para los no nativos y evidentemente para la corona española. Mi conclusión es la siguiente. Con lo ya visto y mencionado con todo respecto al tema, es bastante interesante notar cómo funcionaba la economía de aquel entonces y cómo en ciertas formas aún no ha dejado de existir en nuestro país. Es bastante interesante también el indagar cómo es que muy pocos españoles llegaron a generar alianzas con el propio pueblo mexicano para llegar a generar una colonia. Se podría considerar un tipo de traición, pero de alguna manera no lo es del todo. Pasaban tiempos muy feos las tribus indígenas y es bastante genial ver cómo un pequeño pueblo, un pequeño grupo de gente de otro país alcanzó a dominar a un pueblo, a un país entero y simple y sencillamente robar sus riquezas. Mis conclusiones son de que este tema es importante, ya que el auge de la economía novohispana se derivó gracias a la conquista de los españoles, que llevaron nuevos métodos y en total, o sea, la economía se derivó
de la minería, la agricultura, la ganadería y la industria textil. O sea, eso fue como que los elementos principales de su auge. Y también que básicamente todo el poder y todos los que controlaban eran los virreyes y la iglesia.